¿Se ve? ¿Hechos? Sí, se ve. Ya, listo, gracias. A ver, vamos a empezar. ¿Ya? En el tema de estructura atómica, tenemos que hablar sobre el átomo. ¿Ya? Viendo la particularidad que tiene la materia en relación a los átomos, nos vamos a dar cuenta que en química, la mínima parte de un elemento químico es el átomo. ¿Ya? No de la materia, sino del elemento químico. ¿Ya? Entonces, si nosotros hablamos de un elemento químico, ¿en cuántas partes lo podemos dividir? O lo mismo que lo que podemos dividir es específicamente el átomo. ¿Ya? Porque el átomo va a conservar todas las propiedades que tiene ese elemento. ¿Correcto? Entonces, ese átomo, para nosotros en química, es por eso muy importante. Y conocer su estructura es aún más, ¿no? ¿Por qué es estable el átomo? ¿Qué carga tiene el átomo? Si el átomo tiene partes eh, hay diferencias entre átomos, eso también es importante, ¿no? Entonces, el átomo va a ser la parte más pequeña de un elemento químico, que va a conservar esas propiedades de dicho elemento. Ahora, un átomo es estable, tiene que a lo largo del tiempo, tiene que mantener sus elementos de manera armoniosa para no destruirse. Eso quiere decir entonces que las partes que tenga el átomo, que todavía no sabemos cuáles son, ¿ya? Esas partes que tiene el átomo están de alguna manera en un sistema dependiente. Si ese sistema que no fuera así, entonces no importa si el átomo prescinde de algunas partes, igual seguiría existiendo. Pero nos hemos dado cuenta, mediante experimentos, de que esas partes del átomo dependen unas de otras porque si prescinden de algunas, por ejemplo, yo eh, en un átomo saco todas las partes positivas y solamente dejo las negativas y las neutras, entonces eso ya no es un átomo. Por lo tanto, su estabilidad es cero, decae totalmente, se destruye. Es por eso que decimos que es un sistema dinámico y energético en equilibrio, ¿no? Y no solamente por parte de las partículas, sino también por las cargas que muestran cada una de estas partículas. Las partículas que son parte del átomo tienen que estar, tanto las positivas como las negativas, tienen que estar en la misma cantidad. Eso quiere decir, si hay partículas positivas, para que el átomo sea neutro y no muestre cargas, porque si fuera así, entonces toda la materia tendría la particularidad de ser conductora. Y eso no es cierto. Hay materiales que no necesariamente son conductores. Y la materia entonces tendría cargas, ¿no? Indistintamente si es que uno le agencia una carga, le infringe una carga. Tendría una carga por default, una carga propia. Pero eso no es cierto. Entonces quiere decir de que los átomos, las partes que tiene el átomo, están en ese sentido, partes positivas y negativas, están compensadas, están en las mismas cantidades. Y las cargas positivas y negativas son las mismas, ¿no? Eso es muy importante. Entonces ahora, sabiendo de que tiene partes el átomo, ¿de cuáles son esas partes? Pues hay dos partes bien diferenciadas. Múltiples experimentos han demostrado de que el átomo no es una esfera rígida, como te muestran en las gráficas, no. Es una cosa que tiene partes, y en las partes más importantes tenemos al núcleo y a la corteza extranuclear o nube electrónica. El núcleo, particularmente, define la masa total, o casi total, mejor dicho, es casi total, del átomo. Mientras que la nube electrónica, la parte externa, lo que está fuera del núcleo, se va a determinar como el volumen, la extensión que tiene ese átomo, o sea, decir que es grande o es chiquito, ¿ya? Entonces eso es
lo que quiere decir esa nube, lo que nos quiere, la interpretación de esa nube, ¿no? Entonces, la zona extranuclear contiene a los llamados electrones, ¿no? Y los núcleos, la parte central, la parte más pequeña, particularmente del átomo, la parte más pequeña, pero más pesada, es la parte que contiene las cargas positivas, que son casualmente los que tienen las cargas opuestas a la zona extranuclear, y las cargas neutras, ¿no? Carga eh, sin carga, ¿no? Los neutrones, ¿no? Eso se llama núcleo. Entonces esas dos partes están conformando al sistema atómico, ¿no? Entonces, en el átomo de litio, tenemos el ejemplo del litio. El litio tiene 3 electrones. Ahí están los 3 electrones, digamos, revoloteando alrededor del núcleo. Si tiene 3 electrones y acabamos de decir que es un sistema eléctricamente neutro, que no puede tener carga, entonces esos 3 electrones tienen que estar compensados con otros 3 cosas de la misma carga. Y esas 3 cosas de la misma carga se llaman protones. ¿Y dónde están los protones? No están en la zona extranuclear, están en el núcleo, ¿no? Hay 3 protones. Casualmente los protones y los electrones tienen la misma carga. Lo que pasa es que es opuesta, ¿no? La de protones es positiva y la de los electrones es negativa. Las cantidades tienen que ser exactamente las mismas, ¿no? Y adicionalmente a esos protones hay también otras partículas que forman parte de los núcleos y que les sirve para dar cierta estabilidad a los núcleos, que se conocen como neutrones, que tienen carga cero, ¿no? Entonces, en este caso, el isótopo más estable del litio tiene 4 neutrones, ¿no? Pues ahora, las partes del átomo que hemos visto, que acabamos de ver, el núcleo y la zona extranuclear. El núcleo fue descubierto por un experimento de manera, digamos, casual por Ernest Rutherford, en que él quería comprobar el modelo propuesto por su profesor, el señor J. J. Thomson. Él había propuesto uno de los modelos, lo de los primeros modelos atómicos en función a las partículas que él había encontrado, que en ese tiempo eh, mm, no se sabían de dónde salían, pero él ya les había puesto más o menos un nombre, ¿no? Esos corpúsculos cargados negativamente que hoy conocemos como electrones. Él decía que esos electrones eran una especie de pasas que estaban incrustadas en una masa densa positiva, que no era el núcleo para él, porque para Thomson eso no era el núcleo. Él no definió el núcleo, definió una masa densa positiva y donde los electrones, que son las partículas que él descubrió mediante sus experimentos con rayos catódicos, se dio cuenta de que estaban dispuestas, ¿no?, encima de él. Por eso ese modelo se llama el modelo del budín de pasas. Es una analogía a lo que uno ve cuando prepara un budín de pasas, ¿no? Están las pasas siendo análogas a los electrones y la masa del budín, ¿no?, está siendo análoga a la carga positiva que debe tener un átomo, ¿no? Entonces ya desde ese tiempo de Thomson ya se pensaba de que no necesariamente esas partículas negativas existían, sino tenía que haber algo que contrarreste estas cargas negativas. Y en ese caso era la masa, ¿no?, la masa densa de ese átomo. Rutherford tuvo que comprobar si eso era verdad y se dio cuenta de que no era así, de que en el medio, entre donde estaban los electrones y donde se creía que estaba esa masa densa, pues no era tan densa como se creía, porque había una parte que era sumamente dura y que hacía rebotar las partículas alfa que él empezó a hacer con su experimento. Entonces se dio cuenta de que había una zona que era muy pequeñita y que concentraba precisamente las partículas positivas y que hacía que rebotaran esos rayos.
como las incidencias no eran muy grandes, no era mucha cantidad de rebotes, entonces él veía que todos pasaban. Él lo que concluyó era de que este era el núcleo y afuera todo esto era espacio vacío, ¿sí? Entonces, como él emitía partículas alfa, la partícula alfa podía pasar por acá sin ninguna desviación, pero llegaba por acá de repente hacia esta dirección y aquí sí rebotaba o se desviaba un poco, ¿sí? Entonces él dijo, ah, ya, pues acá hay una parte que no es todo el átomo, sino es una parte chiquita por donde ocurren estas desviaciones. Y esa parte chiquita más tarde se conoció como núcleo. Entonces, ese fue el experimento de Rutherford. Rutherford, por supuesto, propuso un nuevo modelo para esta interpretación del átomo, ¿no? Ahora, los núcleos contienen dos partículas, los protones y los neutrones. Estas partículas también son llamadas nucleones, porque casualmente existen en el núcleo, habitan en el núcleo, ¿ya? La zona extranuclear solamente están los electrones, ¿sí? Entonces, ya tenemos las dos partes bien diferenciadas, ¿no? La parte del núcleo, donde están los protones y los neutrones, y la parte de afuera, ¿sí? La zona extranuclear, donde están los electrones, ¿no? Entonces, estas tres partículas conviven en armonía en un sistema atómico, ¿no? Ahora, ¿quién define la masa del átomo? Lo define principalmente el núcleo, ¿sí? El 99,5% o 95, mejor dicho, por ciento de la masa del átomo es dada por el núcleo. Y alrededor de pues, el 0,05% es de los electrones. No es que los electrones no pesen, muchachos. Los electrones sí pesan, pero su masa es insignificante en comparación a la masa de estas partículas, los protones y los neutrones, ¿no? Y acá puedes ver en esta tabla los valores relacionados con esas partículas, ¿no? La carga absoluta, fíjate que la carga absoluta del protón es exactamente la misma en valor que la del electrón. Lo que pasa es que son con signos cambiados, ¿ya? Es por eso que siempre en un sistema atómico la cantidad de protones, el número de protones, tiene que ser exactamente igual al número de electrones para que se cumpla la electroneutralidad, ¿ya? Ahora, si nos fijamos en la masa, te decía que el 99% de la masa de un átomo dependía del núcleo, era porque la masa del protón, que es esta, en comparación a la masa del electrón, que es esta de aquí, ¿ya? Hay un abismo de diferencia, ¿no? Una tremenda diferencia, ¿ya? Entonces, pues, no es que los electrones no pesen, los electrones sí tienen masa, pero su masa en comparación a las otras partículas que aportan la mayoría de la masa dentro del sistema atómico, pues es insignificante, es muy poca, ¿no? Y curiosamente, la masa del neutrón y la masa del protón se parecen bastante, ¿no? Son muy cercanas unas a las otras, ¿no? ¿Dónde están estas dos primeras partículas? Pues en los núcleos. Y el electrón, pues está fuera del núcleo, ¿no? Si hablamos del descubridor, del protón, pues podemos decir que directamente está relacionado con Rutherford, ¿no? El, el neutrón sí fue la última partícula en descubrirse, ¿ya? Gracias a los experimentos hechos por Chapman. Si te das cuenta, la diferencia de tiempo es bastante grande, ¿no? Casi 13 años después, ¿no? De lo que se descubrió el protón, ¿no? Y el electrón fue, sí, uno de los primeros, de las primeras partículas que se pudieron descubrir, ¿no? Gracias a los experimentos de Thomson. Específicamente los experimentos de rayo catódico, ¿no?
Y esto es una cosa muy importante que no debería estar aquí, sino debería estar acá adelante, ¿no? Que lo deberían entrecomillar. Es muy importante. La cantidad de protones que contiene un núcleo determina su identidad. O sea, la identidad de un átomo está en función a las partículas que aportan carga positiva, o sea, los protones. ¿Ya? Si tú quieres cambiar de identidad a un átomo, lo que vas a hacer es cambiar el número de protones, aumentarlos o disminuirlos. Solamente así cambia de un átomo a otro. Yo quiero pasar, profesor, de hidrógeno, quiero pasar a helio. La única forma que tienes para que ocurra este cambio de este elemento a este otro, cuyos comportamientos son totalmente distintos, es que tú aumentes o quites un protón. En este caso, el Z, el número de protones para el hidrógeno es 1, para el hidrógeno. Y para el helio es 2. Entonces yo, para transformar un átomo de helio en un átomo de hidrógeno, de uno de helio, necesito ganar un protón. ¿Sí? Y si yo quiero retroceder de un helio hacia hidrógeno, necesito perder un protón. ¿Ya? Pero esto solamente se da en reacciones nucleares. ¿Ya? Solamente. Profesor, entonces en reacciones químicas no se puede dar esto. No, no se puede. No se puede. ¿No? No se puede. ¿Bien? Solamente reacciones nucleares. ¿Ya? A ver, sigamos. A ver, el núcleo. Esta es la representación de cualquier átomo de la tabla periódica. Si tú quieres representarlo, lo que vas a hacer es escribir el símbolo del elemento, digamos plata, ¿ya? Escribes en la parte izquierda superior el número de masa y en la parte izquierda inferior el número atómico. ¿Ya? Esta es la nomenclatura, ¿ya? La nomenclatura típica para describir un núcleo. ¿Ya? O sea que esto es por convención la que tú debes utilizar siempre. ¿Ya? Ahora, ¿qué es A? A es el número de masa. ¿Ya? El número de masa representa, en palabras sencillas, el número de protones y el número de neutrones en el núcleo. O sea, no es más que una suma de el número de protones con el número de neutrones. ¿Ya? Ahora, y el número Z, ese es importantísimo porque esto determina la identidad del átomo. ¿Sí? Esto determina la identidad. Entonces, el Z a mí me determina, ¿sí? El Z me determina los protones. Entonces, ese valor de Z, por eso es que coincide con el número de protones. ¿Ya? Entonces, el Z, ¿cómo se conoce? El Z se conoce como número atómico. ¿Ya? Es el número de protones que hay en el núcleo. ¿Ya? Entonces, yo puedo jugar con el número de masa y el número atómico. ¿Sí? Si yo los resto, me va a dar el número de partículas con carga cero, o sea, los neutrones. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, este número de masa se suele confundir mucho con la masa atómica, no, no es lo mismo. ¿Ya? Se puede parecer el número, pero no es lo mismo. La masa atómica se determina mediante un promedio ponderado, que ya vamos a ver más adelante. Pero no, no es lo mismo, no significa lo mismo. ¿Ya? Ahí está entonces el número atómico. Entonces, en un átomo, esto es para un átomo, para un átomo,
siempre el número de protones es igual al número de electrones. Siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el átomo es neutro, no tiene carga. Por lo tanto, las partículas positivas con las partículas negativas tienen que ser iguales. Y los neutrones tienen carga cero, así que no intervienen ahí, no aportan carga. ¿Ya? Ahora, ¿y qué son los isótopos? Los isótopos son átomos del mismo valor de Z, o sea, del mismo elemento, pero que tienen diferente número de masa. Y la diferencia más saltante es que tienen más o menos neutrones. ¿Ya? Entonces hablamos del más sencillo de los átomos, el hidrógeno. Hablamos de tres tipos de isótopos que muestra el hidrógeno. El isótopo más abundante en la naturaleza, que es el proteo, ¿ya? Y los otros dos que son los menos, que son el deuterio y el tritio respectivamente. Las diferencias simplemente están en el número de neutrones que muestran cada uno de estos. ¿Sí? Aquí, si yo cuento protones, los protones están en el núcleo y uno solo. Y si es un átomo, entonces se cumple que el número de electrones es el mismo, es uno. ¿Sí? Acá, en el otro caso, el número de protones también es uno, pero el número de electrones y de neutrones es distinto, ¿no? El número de neutrones es uno. Acá ya aparece un neutrón. Ah, es uno. Pero el número de electrones es el mismo. Ah, sí, pero apareció un neutrón más. Por lo tanto, su masa, su número de masa es mayor que este, porque se tiene un neutrón más. Este tiene dos. Mira, su número de protones es uno. Su número de neutrones es 2. Su número de electrones sigue siendo el mismo. ¿Ya? Pero su número de masa, su valor de A, ¿cuánto es para este caso? 1 más 2. Recuerda que el número de masa es protones más neutrones. ¿Cuánto es este? 1 más 2, 3. 3. Y para este, 2. Y para este, 1. ¿Sí? Sus masas, sus números de masa son distintas, pero su número atómico es el mismo. O sea, pertenecen al mismo elemento. ¿Sí? Ahora, los iones. Los iones son átomos cargados, ¿no? Son átomos cargados, tienen carga. ¿Ya? Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué tipo de carga o cómo se formará la carga en los átomos? ¿Ya? A ver, vamos a resolver ese aparente misterio. ¿Ya? Los átomos para que formen carga, ¿ya? Solamente tienen una ruta, perder o ganar electrones. ¿Ya? Es la única forma que tú tienes para formar iones. Pero profesor, usted acaba de decir que no solamente los electrones son las partículas, partes del átomo que tienen carga. Acaba de decir que los protones también tienen carga. Entonces yo puedo formar un ion perdiendo o ganando protones. ¿Mm? Perdiendo o ganando protones, ¿se puede formar un ion? No. Porque si tú pierdes o ganas protones, cambias de átomo. ¿Ya? Cambias de átomo. Entonces, el hidrógeno, si gana un protón, ¿en qué se convierte? En helio. ¿Sí? En un núcleo de helio. Y si el núcleo de helio pierde un protón,
se convierte en un núcleo de hidrógeno. Pero estos dos elementos no son iguales, son distintos. ¿Ya? En los iones son átomos cargados, pero son átomos cargados del mismo elemento. ¿Ya? O sea, se pueden formar iones de ese elemento ganando o perdiendo el electrón, nada más. ¿Ya? Tú no cambias de elemento, estás en el mismo. ¿Ya? Ah, ya, entonces, tengo dos, catión y anión. ¿Cómo se forman los cationes? Cuando tú le quitas electrones. Recuerda que los electrones transportan carga negativa. Entonces, si a algo le quito lo negativo, se vuelve más positivo, por eso es catión. Y si a algo yo le añado más electrones, lo vuelvo más negativo, se vuelve el anión. ¿Ya? Y ahí está la simbología para cada uno. Se representa igual que un núcleo, si te das cuenta. Es lo mismo. Lo que pasa es que se expresa la carga aquí directamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un caso real, ¿no? El oxígeno 8, ¿no? Y este oxígeno tiene la particularidad de poder ganar electrones, ¿no? O sea, se reduce. ¿Está bien? Entonces, aquí él debería tener de número de electrones 8, porque su Z es igual a 8, ¿no? Su Z es 8, tiene 8 electrones, ¿no? Entonces acá yo digo, ah, ya. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es directamente decir, ah, y si hago que gane electrones, ¿ya? Hago que gane electrones, vamos a decir que gana 2 electrones. ¿Qué se forma? Se forma el mismo oxígeno porque el Z se ha mantenido igual, no he puesto ni quitado protones, pero sí he aumentado electrones, ¿sí? Ahora voy a tener 10 electrones. Entonces voy a tener dos cargas negativas adicionales a las que tenía. Acá no tenía nada. Estaba igual con los protones. Pero ahora voy a tener, como ha ganado, voy a tener dos cargas negativas adicionales. Entonces su carga va a ser menos. ¿Sí? Entonces, este es la representación del anión de oxígeno. ¿Sí? Es el anión de oxígeno. ¿Ya? Eso es ganando y quitando. Vamos a ver. Yo quito electrones, ¿no? Digamos acá el litio, litio 3, ¿sí? El litio. El litio, ¿ya? En su estado atómico tiene 3 electrones, porque su Z es 3, ¿sí? Entonces, si yo le quito electrones, le quito un electrón, ¿ya? Se forma el litio, el mismo litio, porque el Z no lo he movido, es igualito. Pero ahora, como he quitado un electrón, ya no va a tener 3, va a tener 2, ¿sí? ¿Está bien? Va a tener 2. Como he quitado una carga negativa, se ha vuelto más positivo. Se formó entonces una carga más, ¿no? Positiva. Entonces acá lo que tengo es el catión de litio, ¿sí? El catión de litio. Y sí, puedo hacer con todos los elementos eso. Ganar o perder electrones. Si te das cuenta, cuando ganas o pierdes electrones, no pasa nada con su identidad. Se mantiene igual su identidad, es la misma, ¿no? Eso es el chiste de formar iones, ¿no? Esta es la forma de cómo determinar el número de electrones en cada caso, en el caso del catión y el caso del anión, ¿no? Y aquí está cómo se produce en cada caso, ¿no? El catión, ¿cómo se produce? Cuando se pierde electrones.
A eso en química lo conocemos como oxidación. Y cuando se ganan electrones se forma el anión. Esa ganancia de electrones le llamamos reducción. Cuando algo pierde electrones se vuelve más positivo, adquiere una carga positiva. Y cuando algo gana electrones, adquiere una carga negativa. Las cargas de los electrones es negativa. Cuando absorbes más electrones, más negativo se vuelve. ¿Ya? Entonces, miren, algunos ejemplos, ¿no? Ahí está el sodio. Sodio 11 tiene 11 protones, 12 neutrones y 11 electrones. Vamos a decir que pierde un electrón. Ya. Se convierte en sodio más 1. Este sodio iónico, tiene la misma cantidad de protones, la misma cantidad de neutrones, pero un electrón menos. 10 tiene. ¿Sí? Porque pierde uno. ¿No? ¿Quién determina la identidad de esa especie? Este. ¿Ha cambiado de identidad? No, no, es la misma. Lo que pasa es que ha perdido un electrón nada más. ¿Sí? Esto es un cation entonces. ¿No? Y este cation, ¿dónde lo encontramos? Seguramente ya conoces el cloruro de sodio, ¿no? La sal de mesa. Ahí lo encuentras, a este ion. ¿Ok? Bien, el azufre. El azufre, su número de protones es 16, su número de neutrones también, y su número de electrones también, ¿no? Todos son iguales, ¿no? Ahora, y si en vez de perder gano electrones, pues súmale electrones, para que gane 2. El número de protones va a ser el mismo, su número de neutrones igual, el número de electrones va a aumentar a 18, ¿no? Por eso es que acá tiene la carga nueva, 2 menos, ¿sí? Entonces a este se le llama un anión divalente, ¿sí? ¿Por qué divalente? Porque tiene carga 2. Anión ya estás diciendo directamente que eso es un ion negativo. Ya no es necesario que redundes. No puedes decir cation positivo, monovalente, o anión negativo divalente. No, diferente. Anión ya se sabe que es negativo, divalente. Tiene carga menos 2. ¿Ya? La masa atómica relativa es la masa atómica que tú ves en las tablas periódicas. Si te fijas en una tabla periódica, no aparece el valor del número de masa, aparece la masa atómica relativa, que es un promedio ponderado entre las masas isotópicas y las abundancias del isótopo. Particularmente, encontrar la masa atómica relativa no es tan sencillo porque hay que buscar los isótopos más estables del elemento que tenemos que encontrar su masa. Y en función a la masa isotópica de esos isótopos, tenemos que ver cuánta abundancia hay en la Tierra de ese isótopo. Entonces, tú puedes encontrar 100 isótopos de un mismo elemento y los 100 no van a tener la misma abundancia en la Tierra. Van a tener abundancias de repente unos más que otros. Y eso es normal porque los isótopos más estables son los que en la mayoría de compuestos en la Tierra aparecen, ¿no? Y entonces, eh, determinar los isótopos con menos abundancia es mucho más difícil, o dificulta la tarea de encontrarlos y de hallar sus masas isotópicas, ¿no? Entonces, una vez que ya encuentras esos valores, recién haces el promedio ponderado y determinas tu masa atómica relativa. Profesor, la masa atómica relativa se parece bastante al valor del número de masa. Sí, se parece, pero no es igual. ¿Ya? No es igual. Por ejemplo, acá, en este caso del cloro, se tiene que la masa isotópica del isótopo del cloro 1, por ejemplo, es 34,969 milésimas y su abundancia es 75,77%.
quiere decir que este isótopo es el más abundante. De repente tú compras lejía, ¿ya?, en el mercado, y el cloro que tiene esa lejía, ¿ya?, que proviene de un ácido, el ácido hipocloroso, y se forma una sal que se llama el hipocloreto de sodio. Ese cloro que está presente en tu lejía es muy probable de que sea este isótopo, con esta masa, porque es el más abundante, ¿ya? Pero hay otro isótopo, con una masa mucho mayor, si te das cuenta, más alta, que tiene una abundancia más pequeña. Me doy cuenta entonces que mientras más su masa isotópica es, parece que su estabilidad no es tan grande, ¿no? Tiende a destruirse ese isótopo, ¿no? A convertirse en otra cosa seguramente. Por eso su abundancia no es tan alta, por su baja estabilidad. Entonces, ¿yo puedo encontrar un cloro con esa masa? Sí, lo puedes encontrar, ¿no? Es más pesado, pero está en mucha menos proporción en la Tierra, ¿no? Entonces, es muy probable de que en algún momento se degrade hacia la forma más estable, hacia la forma número uno, ¿no? Y eso ocurre, siempre ha ocurrido. Por ejemplo, el carbono 2 es el más estable, sí, pero eso no quita que haya carbono 13, carbono 14, ¿no? Esas formas de carbono son menos estables, pero todavía detectables en la Tierra, ¿no? Entonces tú haces el promedio ponderado de esto y encuentras el valor de 35.45, ¿no? 45. Ese valor es el valor de la masa atómica relativa. Y tú vas y consultas a una tabla periódica, perdón, vas y consultas y te das cuenta de que es el valor de la masa. No es el valor del número de masa, ¿no? Es muy distinto, ¿ya? Bien, hablemos de los modelos atómicos, ¿ya? Los modelos atómicos han pasado por una transformación desde el descubrimiento propio de las partes del átomo hasta lo que conocemos hoy en día como el modelo mecánico cuántico, que define a las partículas que son parte del átomo como funciones de onda, funciones en donde no se sabe exactamente algunas cosas como las posiciones o las velocidades con exactitud, pero sí se puede saber con cierta probabilidad dónde están, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad que los modelos no son constantes, no nos hemos quedado con un solo tipo de modelo, sino que en algún momento algunos de estos modelos han podido resultar malos para explicar ciertos fenómenos. Y por eso es importante que cada vez se hagan indagaciones más profundas sobre el modelo que actualmente tenemos y se hagan más experimentos para corroborar si efectivamente esa teoría atómica actual funciona, ¿no? ¿Por qué el modelo de J. Thomson no es el que usamos ahora? Porque ese modelo fue casualmente refutado por Rutherford. Rutherford no podía afirmar que ese átomo era de esa manera, porque si no, entonces cuando él tiraba sus partículas alfa, todas pasarían y nunca rebotarían. Y él encontró que sí rebotaban. Entonces, por eso propuso la existencia de un núcleo, ¿ya? ¿Por qué no utilizamos entonces el modelo de Rutherford? Porque Rutherford propuso de que un centro positivo, un núcleo positivo, y a los electrones girando alrededor como si fueran planetas alrededor del Sol. Pero lo que pasa es que cuando unas partículas cargadas están girando una alrededor de la otra, va perdiendo energía, ¿sí? Entonces esa energía que pierde va a hacer que decaiga en el núcleo, que se acerque al núcleo y colapse el sistema, ¿ya? Entonces el sistema planetario de Ernest Rutherford estaba mal, no funcionaba. No puede ser que ese electrón esté girando alrededor de una carga positiva porque perdía energía en forma de radiación.
y esa energía que perdía hacía que cada vez se acerque más hacia el núcleo, ¿no? Entonces haría que la materia sea inestable. No podía hacer eso. Entonces vino su discípulo, que fue Niels Bohr, y Niels Bohr dijo, no hay problema con el modelo de Rutherford, podemos conservar el núcleo y las órbitas circulares alrededor del núcleo. Lo que pasa es que ahora vamos a aplicar una nueva teoría, que era la teoría cuántica, ¿sí? La teoría cuántica decía que la energía estaba dada en paquetes, ¿sí? A esos paquetes lo llamaban cuantos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso en castellano? Quiere decir que no puedo tener todos los tipos de energía que yo quiero, solamente unas ciertas cantidades de energía. Entonces, para que el electrón no caiga en el núcleo, solamente tenía una cierta energía que le impedía caer en el núcleo, ¿ya? Entonces, esa fue la solución de Niels Bohr para el modelo de Rutherford, ¿ya? Cuando el electrón estaba en estas órbitas cerca al núcleo, no podía irradiar, ¿ya? Porque se le prohibía ciertas cantidades de energía, ¿ya? Un poco forzado, pero así él lo propuso, ¿no? Esto funcionó, sí, funcionó, pero a medias, porque solamente explicaba bien el átomo de hidrógeno. Para los átomos que eran más pesados del hidrógeno no funcionaba para nada. Entonces tuvo que venir Erwin Rödinger, que propuso eh, un modelo en donde no estábamos restringidos a movimientos circulares alrededor del núcleo, ni elípticos, ni nada por el estilo, sino que el electrón alrededor del núcleo hacía lo que le daba la gana, ¿no? Podía estar en cualquier lado, en cualquier órbita, girando en cualquier sentido, lo que le dé la gana. Lo único que podemos definir es una probabilidad de encontrarlo en ciertas zonas. En estas zonas que ustedes ven aquí punteadas en negrito son las de más alta probabilidad. En cambio, las que tienen menos puntitos o son más azules es la que tiene menos probabilidad. Ya pasamos de un modelo más de determinación a un modelo probabilístico, que es el modelo de Elder-Schrödinger, ¿no? Entonces, la solución de estos, de esas características de los electrones son los números cuánticos. Ya desde la época de Niels Bohr se proponían estos números cuánticos, ¿no? Los valores energéticos que albergaba el electrón. Entonces, el primer número cuántico se propuso en función a la energía que transmitía ese electrón, ¿no? O que al nivel energético que tenía el electrón. ¿Recuerdas que Niels Bohr restringió el valor de las energías de esos electrones? Dijo que no podían ser con cualquier valor, podían ser solamente ciertos valores. Valores enteros, múltiplos de la constante de Planck, dijo él. Entonces no podía ser cualquier valor. Ya, ese número es el número de nivel, de energía que tiene asociada el electrón en ese nivel. Ese es el número cuántico principal, ¿no? ¿Sí? Luego, el giro relacionado con ese electrón alrededor del núcleo se conoce como el número cuántico secundario, el llamado momento angular. Ese momento angular tiene una relación con lo que ahora se conoce como los subniveles de energía, ¿ya? A su vez, esos subniveles de energía también nos dan ciertas direcciones que pueden tener esos subniveles, ¿no? Esas direcciones asociadas que pueden ser 3, 5, etcétera, ¿no? Varias direcciones, pero eso siempre y cuando se asocia a un campo magnético. Si el campo magnético desvía en 3 posibles direcciones, entonces ese subnivel energético está asociado a 3 valores de momento angular magnético, ¿no? Eso se conoce como los orbitales, la dirección, ¿no? Entonces, en cada orbital lo que encontramos son como pequeñas habitaciones donde se van a albergar los
electrones. Máximo en cada orbital va a haber 2. ¿Sí? 2. ¿Ya? Así. ¿Ya? Entonces puede estar lleno, como en este caso, o puede estar semi lleno, como en este otro. O puede estar vacío, sin electrones. ¿Ya? Todo esto describe entonces a los electrones fuera del núcleo, a la zona extranuclear, ¿no? Y ahí está más o menos como un gráfico de cebolla, ¿no? Digamos que el núcleo es la parte interna de la cebolla y todas las capas que tiene la cebollita son los niveles. Y esos niveles se dividen en subniveles. Y los subniveles en orbitales y los orbitales albergan a los electrones, que pueden tener orientaciones iguales, ¿no? En este caso, si los orbitales son 2, poniendo un supuesto, puede tener los orbitales hacia arriba, perdón, los electrones con un sentido hacia arriba, o pueden tener en el mismo orbital sentidos opuestos, que esto es lo natural, ¿no? Entonces, estos son los números cuánticos, ¿no? ¿Qué indica el número cuántico principal? Me indica el tamaño o volumen efectivo, ¿sí? O la energía que tiene relacionada a ese electrón. El número cuántico secundario indica la forma geométrica espacial de ese electrón. ¿Dónde va a estar? ¿Cuál es su forma de ese subnivel? Ah, en el caso del S es esférica. En el caso del P es dilobular. ¿Sí? En el caso del D es tetrabular. ¿Sí? En el caso del F, hexabular, ¿no? Etcétera, ¿no? El magnético me indica la orientación espacial de ese orbital. ¿Sí? Si es un orbital tipo P, pueden haber 3 direcciones espaciales orientados a los 3 ejes coordenados, Z, X e Y. Pueden haber orbitales P orientados hacia el Z, o puede ser hacia el Y, ¿sí? ¿No? Entonces ahí me indica la orientación de ese orbital, ¿ya? El número cuántico magnético. Y el spin me indica el giro entre muchas comillas, porque no es un giro en realidad, sino es una propiedad intrínseca que tienen los electrones a comportarse como si fuera un pequeño imán cuando están sometidos a un campo magnético no uniforme. Entonces lo que entendemos como spin para nosotros es el comportamiento de ese electrón como partícula fundamental frente a un campo magnético. No es un giro, porque nosotros no podemos definir un giro en algo que no sabemos qué dimensiones tiene, o si es redondo, o si es cuadrado. Para definir un giro tenemos que saber cuál es su eje en donde va a girar. Y si los electrones los consideramos una esfera, claro, ahí podemos trazar un eje y decir, en ese eje va a girar. Pero si no es una esfera, si es un cubo, y si no es un cubo, de repente no está en R3, está en R4 o en R5. ¿Qué dimensiones tiene una esfera en R5? ¿Cómo es una esfera en R5? Pues eso es más difícil de saber porque no hay nada palpable aquí en el mundo real con 5 dimensiones. Entonces, definir eso para una cosa como el electrón es un poco difícil. Lo tomemos entonces como un comportamiento cuantizado que tiene esa partícula. Una propiedad intrínseca de solamente desviarse hacia 2 posiciones específicas. Hacia arriba más un medio o hacia abajo menos un medio. Va a tener 2 valores posibles, nada más. ¿Ya? Bien, aquí están los valores que puede tomar estos números cuánticos, ¿no? Si te das cuenta, los números cuánticos el número cuántico principal, solamente puede tomar valores enteros, del 1 hasta el infinito.
¿ya? O sea, que se prohíbe el n igual a 0. No existe. ¿Sí? Porque ese n igual a 0 querría decir que ese electrón está prácticamente en el núcleo. ¿Ya? Entonces, a partir de 1 recién se toma en cuenta el nivel de energía que tiene el electrón. ¿Ya? 1, 2, 3, 4. ¿Puede ser 1,5? No. ¿Puede ser 3,5? No. ¿Puede ser 3,14? No. Tiene que ser un entero. ¿Ya? El valor de L, que es el valor del número cuántico secundario azimutal que hace referencia a la forma del orbital, ¿ya? Puede albergar valores desde 0 hasta n-1. Desde 0. Ah, entonces un L igual a 0 hace referencia a un orbital tipo S, circular, esférico, perdón, ¿no? Un L igual a 1 hace referencia a uno dilobular, un P. Un L igual a 2 a un D, ¿sí? Y un L igual a 3 a un F, ¿ya? Así es. Luego, el número cuántico magnético, hace referencia a los valores, o depende de los valores de L. Puede ser desde menos L, pasando por 0 hasta los valores de más L. ¿Sí? O sea, si yo quiero encontrar los valores de ML para un L igual a 2, voy a partir desde el menos 2, voy a pasar por 6 y voy a llegar a más 2. ¿Sí? Pero siempre enteros. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Ahí está. L igual a 2. Si quiero encontrar el ML o los valores de ML para L igual a 3, ML menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Sí? Ahí está. Bien. Y finalmente el número es cuántico spin, que solamente tiene dos posibles valores. ¿Sí? Menos un medio y más un medio. El menos un medio se pone con el spin hacia abajo, con la punta de flecha hacia abajo, y el más un medio es hacia arriba. ¿Sí? Y esto habla sobre el comportamiento o la desviación que tiene ese electrón frente a un campo magnético no uniforme. Bien, acá está el número cuántico principal, que determina el nivel energético, pues, del electrón y el tamaño que tiene. Entonces, antiguamente se utilizaba esta denominación por capas, ¿no? En vez de utilizar el número, utilizaban una letra, empezando con K, ¿no? Cuando más alejado esté el electrón del núcleo, ocupará un nivel más alto y por lo tanto su nivel de energía será más alto. La energía que necesite ese electrón será más alta porque el electrón que está en un nivel alto necesita que el núcleo lo traiga con fuerza, pero como está muy lejos, ya no es tanta fuerza que con que lo atrae. Entonces será más propenso a ser extirpado, a salir, a que se vaya, ¿no? Por eso es que acá menciona que es menos estable. Es menos estable por el hecho de que siente menos atracción hacia el núcleo, porque está más lejos. Es igual como planetas como Urano, Neptuno están tan lejos del Sol que con las justas perciben un poco de la luz que llega del Sol, ¿no? Igual, la influencia del núcleo frente a esos electrones que están más alejados a mayor nivel es mínima. Por eso es que es más fácil que esos electrones salgan de la influencia del núcleo. ¿Cuántos electrones como máximo podemos albergar por nivel? Muy fácil. Con esta fórmula encuentras rápidamente cuántos electrones máximos alcanzan por nivel. Si yo quiero saber cuántos hay en el nivel 1, encontramos el nivel 1 será 2 por n
al cuadrado. ¿Sí? Como el nivel es 1, sería 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Entonces en el primer nivel solamente hay 2 electrones. En el nivel 3, ¿cuántos habrá? A ver, el número de electrones será igual a 3 al cuadrado, ¿no? Entonces sería 18. ¿Está bien? Habrá 18 electrones. ¿Sí? Y así, tú puedes jugar con cualquier valor de n. El número de orbitales en nivel también. Me encuentras solamente con n al cuadrado. Para n igual a 1, ¿cuántos orbitales hay? Pues habrá un orbital. Para n igual a 2 de orbitales, habrá pues 2 al cuadrado, 4. 4 orbitales. ¿Sí? Eso cuando hagamos ahorita la distribución electrónica o la configuración electrónica, nos vamos a dar cuenta más fácil, ¿no? Número cuántico secundario, ¿no? Valor desde el 0 hasta n-1. ¿Sí? Recuerda que eso está relacionado con los términos espectroscópicos, ¿no? S, P, D y F, ¿no? Sharp, principal, diffuse, and fundamental, ¿no? Entonces, vamos a definir un número de orbitales relacionados con cada uno de estos subniveles, ¿sí? Entonces, ¿cuántos orbitales hay en total para un L igual a 0? Pues hay uno solo, el orbital 0. Para P hay 3, menos 1, 0, más 1. ¿Te das cuenta? Estos valores que estoy poniendo en rojo son los valores de ML, son los valores del número cuántico magnético, ¿ya? Para D sería 0, menos 2, menos 1, más 1, más 2. Siguen siendo los valores de ML, ¿no? Y para fundamental hay de menos 3, menos 2, menos 1, más 1, más 2 y más 3. Hay 3, ¿no? 3, 6, 7 orbitales, ¿no? Entonces, cada uno de esos orbitales ocupan, pues, ¿cuánto? 2 electrones acá, 2 electrones acá, 2 electrones aquí, y así, ¿no? Va llenando con 2 cada uno de estos espacios. ¿Por qué? Porque cada orbital alberga como máximo 2 electrones. Por lo tanto, voy a tener un número determinado de electrones para cada uno de estos subniveles, ¿sí? Por ejemplo, para el subnivel S tendré 2. Acá entran 2. Para el subnivel P, ¿cuántos entran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Para el D son 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 2, 10. 10. Y para el F son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, 14. ¿Ya? Esos son los valores entonces relacionados con los electrones que pueden albergar cada uno de estos subniveles, ¿no? Bien. Bueno. REMPE es otra forma de decir los orbitales. Los orbitales se definen como las zonas de máxima probabilidad de encontrar un electrón, ¿no? Es un análogo en castellano de orbital, ¿no? Ahí están las formas de los orbitales: el S, el P y el D, ¿sí? Este orbital de aquí es, si te das cuenta, es el único extraño, ¿no? De los tetrabulares que son los D, es el raro, ¿no? Es que realmente se forma de la combinación lineal de otros dos, ¿ya? Se forma del i cuadrado más z menos z cuadrado y del x cuadrado menos z cuadrado, ¿ya? Que es una combinación de esos. Y acá están los F, ¿no? Pueden ser octavulares, hexabulares, etcétera, ¿no? El número cuántico magnético parto de los valores de menos L, pasando por 0 hasta más L, ¿no? L igual a 0, tengo solamente un número cuántico magnético, 0. ¿Sí?
es igual a 1, tengo ml igual menos 1, 0 más 1. O sea, tengo 3. Cada uno de esos valores representaría un orbital. Quiere decir que para L igual a 0 tengo un solo orbital, el orbital 0. Para L igual a 1 tengo 3 orbitales, menos 1, 0 y más 1. 3 orbitales. Para L igual a 2 lo mismo, ¿no? Tendría 5, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, y así, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores representa un orbital. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Ahí está. Y el spin, ¿no? Que es el giro, entre comillas, porque ese giro no es Profesor, giro. disculpe, ¿puede regresar un momento a la anterior diapositiva, por favor? Regreso, ahí está, ahí está. Gracias. Ya. Y el giro, ¿no? Que no es giro, que es el comportamiento que tiene el electrón como si fuera un pequeño imán, ¿no? ¿Ya? Que puede ser más un medio o menos un medio. ¿No? Bien, ahora sí vamos a hablar de la distribución electrónica, ¿ya? O de la configuración. Esto se sustenta en tres principios. El principio de exclusión de Pauli, la primera regla de Hahn y el principio de construcción, ¿ya? O de Vaux. El principio de exclusión de Pauli, en palabras simples, nos dice que dos electrones no pueden tener los mismos números cuánticos, ¿ya? Y el principio de máxima multiplicidad nos dice que cuando empezamos a ordenar los electrones en los orbitales, se prefieren las configuraciones en donde la multiplicidad sea máxima. Ya ahorita vamos a explicar qué es eso. Y en el principio de Aufbau nos dice que el llenado de los electrones por niveles, subniveles, se da en función a sus energías relativas. Se ordenan siempre de menor a mayor energía. O sea, cuando tú haces la configuración, lo que te está diciendo es que tú estás ordenando de mayor a menor energía los electrones. ¿Ya? Bien, entonces vamos a explicar un poco lo que es el principio de exclusión de Pauli. ¿Eh? A ver. Un orbital solo puede tener dos electrones y estos electrones deben tener espines opuestos. Eso quiere decir que los dos electrones que estén en el mismo orbital pueden compartir los tres primeros números cuánticos, pero no pueden compartir el último. ¿Qué quiere decir? No pueden compartir el número cuántico spin. Vamos a un ejemplo. Los electrones que están en el orbital S del helio. Tenemos el orbital 0. Aquí hay dos, 1 y 2. Este electrón de acá tienen como números cuánticos 1, 0, 0, más un medio. Sí, pues está hacia arriba. ¿Uno de dónde sale? Del nivel. Este es un nivel. Nivel 1. 0 del valor de L. ¿Sí? Recuerda que L va desde 0 hasta n-1, o sea, solamente 0. El ML depende del L. Si el L es 0, solamente hay un solo valor para ML, 0. Y el spin sería la dirección hacia donde apunta este electrón. Más un medio. Y este, igual, 1, 0, 0, menos un medio. Entonces tienen distintos números cuánticos. ¿Ya? Por lo tanto, no coinciden. Entonces eso quiere decir que está bien. No hay problema con esos electrones. ¿Ya? Pero no pueden haber dos electrones con el mismo número. Porque si yo los pongo así, o los pongo así, pero, o lo pongo al revés, ya esto no puede ser. ¿Por qué? Porque estos dos van a tener el mismo número cuántico. Los cuatro igualitos. ¿Ya? No puede ser. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Una tablita más bonita, ¿no?
los dos electrones. Eso es lo que quiere decir el principio de Pauli. El principio de máxima multiplicidad o regla de Hahn. Esta es la primera regla de Hahn, ¿no? La primera regla de Hahn dice que la multiplicidad es máxima cuando la estabilidad de la distribución de electrones es máxima, ¿no? Entonces, en palabras sencillas, se establece que primero se llenan todos los orbitales con un electrón del mismo spin hacia arriba y el resto cuando se procede a llenarlos con el spin hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo del 3p4, este término 3p4. Tenemos tres orbitales para el p, menos 1, 0 y más 1. ¿Por qué? Porque el L para p es 1. Entonces el ML sería menos 1, 0 más 1. ¿Vale? Ahora, distribuimos los 4 electrones, ¿ya? Vamos a hacerlo sin seguir la regla de Hahn primero, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3 y 4. Esa es una opción, ¿no? Estoy distribuyendo los 4 ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver cuánto es la multiplicidad de esto, ¿sí? ¿Cómo se halla la multiplicidad? ¿Ya? Primero tengo que hallar el spin total, ¿ya? La multiplicidad se halla multiplicando 2 veces el spin total más 1. ¿Y cómo se halla el spin total? Tienes que sumar los spins que hay de cada electrón. A ver, ¿cuánto es el spin de este electrón que va hacia arriba? 1/2. De este que va hacia abajo, menos 1/2. Más 1/2 menos 1/2, 0. Acá igualito. 1/2 menos 1/2. Más 1/2 menos 1/2, 0. Entonces acá 0 y acá también 0. 0 más 0, 0. ¿Cuánto es la multiplicidad entonces en para esta forma de distribución? 1. 1. ¿Ya? Yo estoy buscando la máxima. Vamos a probar otra, ¿ya? Estoy recién probando una. Vamos a probar otra, ¿ya? Menos 1, 0, más 1. A ver, ahora la voy a distribuir de otra forma. Digamos 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Mira, primero llené todos hacia arriba y el que me sobró recién lo apareo. 1, 2, 3, el que me sobró 4. Ya está. A ver, ¿cuánto es el S? El S total acá sería 0. 1/2 más 1/2, 1. 1 más 0, 1. 1. ¿Cuánto es la multiplicidad? El reemplazo. 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Entre estas dos, ¿cuál tiene máxima multiplicidad? Este. Entonces este es más estable, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir la regla de Hahn. Cuando yo empiezo a distribuir los electrones, lo debo hacer primero con el spin todos hacia arriba y luego con los que me sobran, formo parejas, ¿no? Con eso ya tienes la configuración más estable. Bien. Acá hay un ejemplo con el D6, ¿no? Ponen todos los electrones sin pareja y el sexto lo ponen acá. Y ahí obtienen la máxima multiplicidad. Quiere decir que mientras más desaparejados estén los electrones es mejor, sí, mejor. Pero eso se cumple para ciertas configuraciones, no para todas. La regla de Möller es la regla de Serrucho. Muchos la conocen porque han aprendido a hacer configuración electrónica en función a esta regla. ¿Ya? Aquí yo te recomiendo que tienes que aprenderte o ya tienes que haber aprendido una forma de configurar. ¿Ya? La forma que quieras, la que te guste más. Seguramente la de Serrucho es la que más comodidad le da a la mayoría de alumnos, ¿ya? La memotecnia tal vez para otros sea mejor. Da lo mismo porque tanto la regla de Serrucho como la memotecnia cumplen el principio de construcción. ¿Qué quiere decir el principio de construcción? Que se ordena
a los términos de su configuración electrónica de menor a mayor energía relativa. Esta es la configuración electrónica, miren. Ahí está. Entonces, esta se puede aplicar utilizando los gases nobles. Se puede simplificar, le llaman la distribución electrónica tipo kernel. Si tú gustas, la puedes utilizar porque funciona más para resumir, para contraerle una configuración. Pero si no, a veces no da mucha, no da mucho resumen, no contrae nada casi, ¿no? Entonces ya depende de la situación donde estés. Por ejemplo, para el nitrógeno. Si yo uso la kernel acá, pues no me ahorro ningún espacio. Porque si uso la kernel no puedo utilizar al neón, porque acá son 7 electrones. Tendría que usar al helio. Y el helio sustituiría este término nada más. O sea, quedaría como helio 2, 2s2, 2p3. Acá, en vez de escribir menos, he escrito lo mismo. ¿Sí? No he resumido nada. Se supone que la idea de utilizar a los gases nobles es contraer la configuración electrónica. Entonces, en átomos pequeños no sirve de mucho, pero sí sirve en átomos más grandes. Por ejemplo, en el caso del magnesio, eso me puede servir porque podría resumir a estos 3 términos en uno solo, en el neón. ¿Sí? Y ya me ahorro escribir 1s2, 2s2, 2p6, me ahorro de escribir, le escribo el neón nomás. ¿Ya? Igual en otros más pesados, ¿no? El hierro, acá igualito. Me ahorro un montón, escribo todo esto como argón. ¿Sí? Este es argón. Argón 18, 4s2, 3d6. Se me ahorra un montón, ¿no? ¿Sí? Ahí sí conviene. Si te das cuenta, pues en los átomos más pesados, con mayor número de electrones, sí conviene hacer la configuración kernel porque te ahorras espacio. Comprimes la configuración, pero en el caso de átomos pequeños no hay mucha diferencia. Ahora, ¿cuál es mejor? No es lo mismo. La única intención de la distribución electrónica kernel es poner en más evidencia los electrones de valencia, nada más, y contraer la configuración. En el otro caso, tú también puedes utilizar la forma extendida y da lo mismo, ¿no? Yo no discrimino a nadie por usar cualquiera de las dos, da lo mismo, ¿ya? La regla del n más L es la regla de Madelung, la regla de la energía relativa. ¿Cómo ordeno los términos de la configuración electrónica en función a esa energía relativa? Sumando su valor de número cuántico principal con el de secundario. ¿Sí? Entonces me dicen, ordena estos términos. Bueno, vamos a ver cuánta energía relativa tiene cada uno y lo voy a ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿cuánta energía relativa tiene este término? ¿Cuánto es su nivel? Su nivel es 1. ¿Sí? ¿Cuánto es su subnivel? Su L. Es S. L para S es 0. Entonces sería 1 más 0, 1. Su energía relativa de este término es 1. Para este, mi energía relativa. ¿Cuánto es su N? Su nivel. Su nivel es 2. ¿Sí? Está en el segundo nivel. Su L. L para S, 0. 2 más 0, 2. ¿Ya? Acá. N. Nivel 2. L. ¿Cuánto vale L para P? 1. 2 más 1, 3. Y este último. N igual 3. L igual a 0. ¿Cuánto es el valor de energía relativa? 3. Ah, pero profesor, acá está bien, mira, hasta aquí estaba creciendo. Pero acá, estos dos son iguales. Sí, son iguales en energía relativa.
pero no hay nivel. ¿Cuál es de mayor nivel? Este tiene mayor nivel. Por lo tanto, ¿qué habíamos dicho? Que cuando su valor de n es mayor, su energía es mayor. Entonces, el 2p6 y el 3s2 tienen igual energía relativa, sí, pero como el 3s2 está en un mayor nivel, tiene mayor energía. Entonces, este le gana. Y este sería el orden, ¿no? ¿Y eso dónde se cumple? Se cumple en cualquiera de las formas que tú hayas aprendido a hacer tu configuración electrónica. Lo hayas aprendido por la regla de Serrucho, por la regla de Moller, por la memotecnia, por como quieras. Siempre se cumple que los términos están ordenados de menor a mayor energía. De eso no te tienes que preocupar. O sea, ninguna técnica es mejor que la otra, ¿no? Bien. Otro ejemplo, ¿no? Ya están ordenados por energía relativa, sí, pero este término tiene mayor energía que este, ¿sí? Porque está en mayor nivel, a pesar de que su energía relativa es la misma, ¿no? Bueno, algunos elementos que no cumplen el principio de construcción, o sea, que la distribución es distinta, ya sea por razones energéticas o de estabilidad. Estos son átomos en donde se prefieren ciertas configuraciones que las que predice el principio de Aufbau. Ya, por ejemplo, en el caso del cromo, se prefieren configuraciones de semillenado antes que de el D4, ¿no? Se prefiere un D5 antes de un D4, porque el D5 le prefiere más estabilidad. Y el caso del cobre, se prefiere un D10, que es el llenado total, antes que un D9. ¿Ya? Entonces, en este caso, tanto del cromo como del molibdeno, la configuración predicha por el principio de Aufbau es esta, pero más estable es cuando este electrón de la capa S se promueve hacia la capa D y encontramos un NS1, N-1, D5. Este es más estable. Y en el caso del cobre, de la plata y el oro, ocurre esto, ¿no? Que este electrón migra hacia acá para completar a los orbitales D, ¿sí? Nos quedaría un NS1, N-1, D10. Si te das cuenta, en ambos casos se da algo particular. La estabilidad depende de los orbitales D. Cuando están, en este caso, semillenos, 1, 2, 3, 4, 5, y cuando están llenos, 2, 3, 4, 5, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces tienes que acordarte de cuáles son los elementos que tienen esta particularidad, esta anomalía, digamos así, ¿no? Ahí está, ¿no? Tanto el D5 como el D10 te da mayor estabilidad. Entonces el cromo yo no lo debo escribir así, ¿no? No como 4s2, 3d5. Más estable es esta forma, ¿no? 4s1, 3d5. Y en el caso del cobre igual, ¿no? No debería escribir como 4s2, 3d9, sino como 4s1, 3d10, ¿no? ¿Sí? Molibdeno igual, que es el grupo del cromo, ¿no? No debería escribir 5s2, 4d4, sino 5s1, 4d5. ¿Sí? Esta es la predicha por el principio de Aufbau, por el principio de construcción, pero la experimental demuestra que es esta. Y la plata no debería ser un 5s2, 4d9, sino un 5s1, 4d10.
Ahí está. ¿No? Configuración electrónica de iones. A ver, cuando tengo iones, lo que debes hacer siempre es configurar en función al Z. ¿Ya? Primero hago como si fuera neutro. Hago la configuración del azufre 16. Y luego me fijo acá. ¿Qué ha pasado? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ah, este es un anión. En los aniones ganan electrones. ¿Cuántos electrones ha ganado? La carga que te dice acá. 2. Ha ganado 2 electrones. Entonces, a esta configuración yo le debo sumar 2 electrones. Pero, profesor, ¿a dónde van esos electrones? Pues a la capa donde están vacías, a los términos donde están vacíos. A ver, este término de la configuración está lleno, este está lleno, este también está lleno, este también, este no. Este todavía está por llenarse porque el P alberga hasta 6 electrones. Entonces, cuando le agrega estos dos ya se va a llenar, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ah, se llenó. Entonces, esta es la configuración del azufre divalente, ¿no? Ahora, del calcio. Lo configuras como si fuera neutro y luego le vas a quitar, ¿no? Porque se supone que este es un catión y el catión se forma cuando se pierde electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 2. Pues acá. Esta es mi configuración. Ahora, ¿de dónde saco esos electrones? Del nivel más alto, sácalo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los niveles más altos están más alejados del núcleo y por lo tanto el núcleo los atrae con menos fuerza. Por esos electrones para ellos es más fácil salirse de la influencia del núcleo. ¿Cuál es el nivel más alto que encontramos en esta configuración? El 4. Por lo tanto, los electrones que están en el 4s2 son más fáciles de sacar. ¿De dónde salen? De acá. Se van de acá. ¿Sí? Esos dos. Y me queda esta configuración, ¿no? ¿Ves? Entonces es lógico entonces pensar que yo cuando quiero configurar iones, lo debo hacer no en función a los electrones directamente, sino primero configurándolos en función al Z, como si fueran neutros, y luego añadiendo o quitando electrones. Esa es la forma que ustedes deben tener siempre para hacer ese tipo de problemas. ¿No? Bien. Por acá el cobre, ¿no? Si quiero pasar a cobre 2 más, le quito 2 electrones. ¿De dónde va a salir? De aquí uno y de aquí otro. ¿Sí? Quito uno de acá y quito otro de acá. ¿No? Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Y queda esto, ¿no? El hierro igual, ¿no? Quiero pasar a hierro divalente, pues hierro divalente prescindo de estos dos de acá. Hierro 2 más. ¿No? Y 3 más sería así, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Bien, esos son especies que tienen las mismas cantidad de electrones, ¿no? Se le dice especies isoelectrónicas monoatómicas. Porque puede ser isoelectrónicas con varios elementos, con varios átomos. ¿Ya? En este caso, estos dos tienen la misma configuración electrónica. ¿Ya? Son isoelectrónicas, tienen la misma cantidad también de electrones. ¿Ya? Entonces, algunas veces las especies que tienen la misma cantidad de electrones no necesariamente tienen la misma configuración, ¿no? ¿Ya? En estos casos, algunos coinciden, sí, porque tienen la misma configuración que Krypton, pero otros casos, como el de litio y el rubidio, aunque tienen la misma cantidad de electrones, no coinciden su configuración, porque la configuración de litio es 5s0, 4d1,
mientras que la configuración de rubidio es Krypton 5s1. No es igual. ¿Ya? Tiene la misma cantidad de electrones, sí, 37, pero no son especies directamente isoelectrónicas, porque no coinciden tanto su número de electrones como su configuración. ¿Ya? Tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo. Ahora sí vamos a los ejercicios de clase. ¿Ya? Vamos a los ejercicios de clase. Ah, ¿hay alguna duda hasta este punto? ¿Dudas algo? ¿Nada? ¿Todo está correcto? ¿No hay dudas? Muchachos, nada. Bueno, entonces vamos a empezar los ejercicios, ¿ya? A ver, ya. A ver, vamos a ver los ejercicios de clase, ¿ya? Sobre el átomo, me piden que marque el enunciado correcto. Contiene un núcleo atómico, el cual tiene una baja densidad. ¿Eso es cierto? No, pues porque si fuera así, entonces el núcleo no aportaría la masa que aporta. ¿Ya? Esto es falso. ¿Sí? La nube electrónica define el tamaño y la masa del átomo. No, el tamaño nada más. La masa no. La masa la define el núcleo. La carga positiva del núcleo atómico se debe a los protones y neutrones. No, a los neutrones, no solamente a los protones. Los neutrones son las partículas subatones de menor masa del átomo. No, esos son los electrones. Finalmente dice, la nube electrónica presenta carga eléctrica negativa debido a los electrones. Eso sí estamos de acuerdo. Eso sí es correcto. Entonces la respuesta ahí está, ¿no? Es la E de nano, ¿no? Ya está. Pregunta 2. A ver, acá nos dice, con respecto al ion de cobre, el ion de cobre monovalente, dice, si su número de masa es 63, en su núcleo contiene 34 neutrones. A ver, vamos a ponerlo acá. Su número atómico es 29. Y dice, si su número de masa es 63, acá pone 63, ¿ya? Su valor de A. Ya, valor de A es 63. En su núcleo hay 34 neutrones. ¿Cómo hay el número de neutrones? Fácil. Resto el A menos el Z. ¿Cuánto es el A? 63. ¿Cuánto es el Z? 29. ¿Cuánto nos da esto? 34. Ah, entonces eso sí es cierto. ¿Ya? 2. Presenta 29 protones en su núcleo.
y 30 electrones en su corteza electrónica. A ver, el número de protones es igual al Z, ¿sí o no? ¿Cuánto es el Z? 29. Estamos de acuerdo entonces que hay 29 protones. ¿Y el número de electrones? El número de electrones es el Z menos la carga. ¿Cuánto es el Z? 29. ¿Cuánto es la carga? 1. Entonces menos 1. 28. ¿Hay 30 electrones? No, hay 28. Esto es falso. Entonces, falso. Si pierde un electrón, se convierte en el ion cobre divalente. Claro, pues está en cobre 1, 63, 29, y ahora pierde uno más, entonces se convierte en divalente. Va a perder 2 ahora ya. 63, 29. Esto sí es cierto. ¿Ya? Entonces ya está, ¿no? Listo. Ya lo tenemos completo, ¿no? La D sería la respuesta, ¿no? Listo. ¿No? Siguiente. A ver, tenemos verdadero y falso para estos isótopos del cromo, ¿no? Dice, el isótopo más pesado presenta 4 neutrones más que el isótopo más liviano. A ver, ¿cuál es el más pesado? Vamos a ver cuánto es la más isotópica, pues. La más isotópica del cromo 50 es este, 49 como este. Del 52 es 51. 52, 53. El más pesado es este. Mayor más. Y este es el menor. ¿Está bien? El isótopo más pesado, o sea, este, presenta 4 neutrones más que el más liviano. Ya. Comparamos. Este es el isótopo más pesado y este es el liviano. ¿Está bien? ¿Cuánto es el valor de A para el cromo más liviano? Vamos a poner acá el más liviano. Ah, pues para el más liviano su A es 50. ¿No? Y el más pesado su A es 54. ¿Cuánto es su Z? Para ambos casos es 24. ¿Sí? Porque es cromo. 24. Cromo 24. Entonces, ¿cuál es su número de neutrones? A menos Z. Acá sería 6, 26. En él sería, acá, 30, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene más el pesado? El pesado tiene 3 más, ¿no? Perdón, 4 más en comparación al liviano, ¿no? Pues esto yo le sumo 4 y me da esto, ¿no? Esto está bien, ¿no? El isótopo más abundante tiene 24 protones, 24 electrones y 29 neutrones. Más abundante. ¿Cuál es el que tiene más abundancia? Este. ¿Sí? El más abundante tiene, dice, 24 protones. Estamos de acuerdo. Tiene 24 porque su Z es 24. Su A es 52. ¿Sí? ¿Cuántos neutrones entonces tiene? El más abundante. Ah, pues tendrá 52 menos 24. ¿Cuánto es esto? 28. ¿Sí? 28 neutrones. Acá dice 29. La masa atómica promedio del elemento es 51,99. Tengo que hacer promedio ponderado. ¿Sí? Tengo que hacer promedio ponderado. ¿Sí? Ahí está. Ese es mi promedio ponderado. ¿No? Multiplico la abundancia por la masa isotópica. Y la sumo y lo divido entre el total, que sería 100. Y nos da 51,9. Ahí está entonces. La respuesta, esta es verdad, ¿no? Entonces la respuesta es la B. ¿Ya? Ahí está. Sencillito. El número 4, con respecto a los números cuánticos. A ver, ¿el valor de n indica el subnivel de energía? No, falso.
El valor de L indica el tamaño del orbital. No, el tamaño no me indica el L. El L me indica la forma. Los valores de M me indican la forma de los orbitales. No, me indica la dirección. El valor de MS indica el giro del electrón alrededor del núcleo. No, el giro en sí mismo debería ser. Ni siquiera es eso, ¿no? Pero bueno. Pero no del núcleo. Vale. La combinación 3, 2 más 1 más 1 medio es permitida para un electrón. A ver, si n es 3, el valor de L puede ser 0, 1, acá es 3, perdón, 2, ¿sí? Hasta n menos 1, recuerdo. ¿Ya? Entonces está bien. Si L es 2, como está acá, ML puede ser menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y acá está más 1. Está bien. Y el spin más 1 medio. Ah, pues está bien. Está bien. ¿Sí? Ese es permitido. Está bien, entonces. ¿Ya? Verdadero. Ese es correcto. Correcto. Listo. La respuesta sería la E. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces esto para que se aprecie acá mejor, se puede ver acá, ¿no? Las consideraciones que se han tomado. ¿Ya? Ahí está. Bien. Vamos a la quinta pregunta. Nos dice, marque verdadero o falso. Los subniveles 5S, 3D y 4P tienen igual valor numérico de L más L. A ver, 5, me daría 5S, ahora ponemos por acá. 5S tiene un N igual a 5 y un L igual a 0, por S. ¿Sí? 3D tiene un N igual a 2, a 3, perdón, y un L igual a 2. 4P tiene un N igual a 4 y un L igual a 1. ¿Sí? Entonces, si sumamos esas dos cosas para hallar la energía relativa, ya podemos ver que tienen 5, 5 y 5. ¿No? Tienen igual número de valor de N más L. Pero ¿cuál es mayor? Mayor es el mayor nivel. Este es mayor. ¿Sí? Por tener mayor nivel nada más. ¿Ya? Pero sí, coinciden, ¿no? Coinciden en el valor de N más L. El orden dice que es 2S, 5S, 4P, 3D, 6S y 6P. ¿Está bien el orden de energías? Pero ¿cómo van a poner este aquí? ¿No? Si este es mayor. A pesar de que tiene el mismo valor que él y el mismo valor que él. Este tiene mayor energía. Falso. El subnivel de mayor energía tiene un N igual a 6 y un L igual a 0. A ver, ¿cuál es el de mayor energía de estos términos? Yo puedo decir de frente, ya los de mayor energía deben ser los que tienen mayor nivel. Me quedaría entonces con 6S y 6P. De esos dos, ¿cuál tiene mayor energía? Pues calculo su energía relativa. La energía relativa de esto sería 6, ¿no? Porque N vale 6 y su L vale 0. Acá, N vale 6 y su L vale 1 por P. Su energía relativa sería 7. Ajá, entonces, no, acá no está bien, ¿no? No puedo decir que el subnivel de mayor energía tiene un N igual a 6 y un L igual a 0. Tiene un N igual a 6 y un L igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que hay. ¿Ya? Entonces ya está, ¿no? Listo. Respuesta. Y ahí está una tablita para que veas las energías
Y tú no te des cuenta de de los términos, ¿no? Para que lo ordenes. Ya está. Siguiente. El número 6 nos habla del selenio 34. Y nos dice, busca el enunciado correcto. A ver, el selenio 34. Hacemos la configuración, ¿ya? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, P6, 4S2. ¿Sí? 3 de 10 sería 4P. Ahí teníamos 10, 20, 30, 34. ¿Ya? Ya está. Ya está configurado. Ahora nos dice, posee 4 niveles de energía llenos. A ver, ¿cuáles están llenos? El nivel 1 está lleno. El nivel 2 está lleno. El nivel 3, pero todavía hay nivel 3. O ya no hay. Acá yo sigo. 5, S, 4, T, ¿no? 4, 5P, ¿no? Ahí sería 6. No, ya está lleno, ¿no? Ya está. ¿Sí? Pero el 4 podría decir que está lleno. No. El 4 no está lleno. Porque acá le falta. Todavía por llenar. Entonces no. Hay 1, 2, 3 niveles. Falso. Tiene solo 2 electrones con L igual a 1. Si L es igual a 1, está diciendo que es un subnivel P. ¿Cuántos electrones hay en P? A ver, acá hay 6. Acá hay 6 más. Y aquí hay 4. Serían 12, 16. Solo no, hay más de 12. Presenta 8 subniveles de energía llenos. 8. A ver, ¿cuáles son los subniveles llenos? Vamos a ver. Vamos a poner acá. Este es P4. Perdón. Cada uno de estos que voy a encerrar es un subnivel. Este está lleno. Este también. Este también. 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 Este también. Este otro también está lleno. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos están llenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este no puedo decir que está lleno porque le faltan 2 electrones todavía para llenarse. ¿Sí? Entonces tenemos 7. Posee 17 orbitales llenos y ningún electrón desapareado. A ver, 17 orbitales llenos. Para S, el término 1s2 tiene un solo orbital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el ML0. El 2s2 también tiene un solo orbital, un ML igual a 0. El 2p6 tiene 3 orbitales, porque su ML es, ¿cuánto? Sería 1, ¿no? Menos 1, 0, más 1. ¿Sí? El 3s2 tiene 1 orbital, ¿no? ¿Sí? Su ML es 0. El 3p tiene 3. El 4s, el 4s2 tiene un orbital. Todos esos están llenos, ¿sí? Porque el 4p no está lleno. El 3d10 tiene 5 orbitales. Entonces contamos cuántos orbitales hay en total llenos nada más, porque están viendo llenos. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
¿no? 10 y 15, ¿no? 15. ¿Ya? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 5, 15. 17. No. Y los números cuánticos para su último electrón es 4, 1, menos 1, menos 1 medio. A ver. El último electrón está en el último término acá, pues. Vamos a ver. Lo ponemos. Claro, su n es igual a 4. Su L es 1. Su ml, a ver, puede ser menos 1, 0, más 1. Vamos a ver dónde está. Y su S, vamos a ver. ¿No? Puede ser más un medio o menos un medio, no sé. Vamos a ponerlo acá. Menos 1, 0, más 1. ¿Sí? Entonces ordenamos. Son 4 electrones. 1, 2, 3. ¿Sí? Faltó uno porque son 4. El cuarto lo ponemos acá. Listo. Entonces, ese es el último electrón. ¿Ya? Y su último electrón está en el nivel 4. Tiene un L igual a 1, un ML igual a menos 1 y un spin igual a menos un medio, porque es al revés, está hacia abajo. Ajá, entonces sí, es este, ¿no? Se cumple entonces que este es verla. Entonces la respuesta acá sería la E. ¿No? Tenemos la E. ¿Está bien? Ahí está. Listo. Problema, a ver, problema 7. Sobre cobre divalente, ¿no? Me pide la alternativa correcta. Eh, Vamos a ver. Cobre 2 más 29. Ya, recuerda que aquí hay que hacer la configuración como si fuera neutro, considerando la anomalía. S2, 2S2, 2, 6, S2, 3P6, 4S2, 3D. Acá sería 9, ¿no? Según el principio de Aufbau. Aufbau. ¿Sí? Pero eso no se cumple experimentalmente. Experimentalmente se cumple que este es un 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D10. Este está bien. ¿Sí? Es más estable. Más estable. ¿Ya? Entonces aquí yo le voy a quitar recién los dos electrones. Porque esto se forma por pérdida de electrones. ¿De dónde van a salir? Pues del último nivel y del subnivel D. ¿Sí? De ahí van a salir. Pues todo el resto queda igual. 4 es 0. 3D, ya salió uno de aquí. Salió, ¿no? Profesor, acá queda 4S0, 3D9. ¿Ya lo tengo que poner otra vez como D10? No, así queda. Ya esta configuración de este ion queda así, ya no se mueve. Así queda. Esto ya no es una anomalía, ¿no? Ahora sí. El ion presenta 7 electrones en su último nivel. En su último subnivel, perdón. A ver. El ion presenta 7 electrones en su último subnivel. 7. No. El átomo neutro presenta 2 electrones en su último nivel. 2 electrones en su último nivel. Este es su último nivel. Este es el neutro. ¿Sí? Este es del cobre 29. ¿Sí? Tiene uno solo.
El ion tiene 12 orbitales llenos y 3 electrones desapareados. 12 orbitales llenos. A ver, acá hay 1, 2, 3, más 2, 5, 6, 6 más 3, 9, 9 y 5, 14. Están llenos, 14, no 12. El átomo neutro contiene 8 electrones con L igual a 0. L igual a 0 sería S. ¿Sí? Entonces, el átomo tiene 8, dice. A ver, acá con L igual a 0 sería 1, 2, 3, y acá también el 4S. Pero ahí no habrían 12. Ahí habrían, perdón, ahí no habrían 8. Habrían 7. ¿No? Y dice finalmente que los números cuánticos para su último electrón del ion, del último electrón del ion, es 3, 2 más 1 menos 1 medio. ¿Cuál es el último electrón? Acá está. Ahí debe estar el último electrón. ¿Ya? Porque es el último término. Entonces voy a poner los D. ¿Ya? Este es un 3 de 9. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que combinar 9, ¿no? 5 de menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. 5. Me sobran 4. 6, 7, 8. Y el último lo voy a poner en otro color. 9. Este es el último. Último electrón. ¿Ya? Entonces eso está acá, ¿no? Un n igual a 3, un L igual a 2, un M L igual a más 1 y un S igual a menos 1 medio, porque es hacia al revés, ¿no? Entonces el único correcto sería otra vez la E. ¿Ya? Y por último, ya tenemos, ya, tenemos 8, ¿no? El ion de níquel y el ion de zinc tienen distribuidos sus electrones en 4 niveles de energía. Ya, si nosotros hacemos la configuración del zinc, comparamos el zinc con el ion de zinc 30, ¿ya? Con el níquel es 28, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que el 4S, ¿ya? Del zinc queda así, 0. No hay electrones en el 4S. En cambio en el níquel sí. En el níquel 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, S8, ¿sí? Los 28. Acá sí hay nivel 4. Ah, pues sí hay acá nivel 4, acá no hay. Acá hay 4 de 0, este es de 10. Ah, entonces no. No puede decir que tiene distribuidos sus electrones en 4 niveles. El zinc no los tiene en el 4. ¿No? Falso. ¿No? Los números cuánticos del penúltimo electrón del ion óxido es, a ver, óxido. Del ion óxido. Ya, primero configuramos 8. 1S2, 2S2, 2P4. Ahí están los 8. ¿Sí? Pero como ganó 2, entonces le añadimos 2 más. ¿Dónde? ¿Dónde le añadimos? Ah, pues le añadimos en donde todavía hay espacio, en el P, ¿no? P alberga 6. Entonces ponemos 6. ¿Ya? Entonces
decimos, ¿dónde está el penúltimo electrón? Vamos a ver, 1, 2, 3. 1, 0 más 1. El 2p6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el último. Entonces este es el penúltimo. Este es el penúltimo. ¿Y el penúltimo qué números cuánticos tiene? 2, L igual a 1, ML igual a 0, y el spin tiene menos un medio, ¿no? Menos un medio para el penúltimo. Este es el penúltimo. ¿Ya? Entonces este es verdad. Está bien. El ion zinc es isoelectrónico con el níquel, ya que ambos tienen 28 electrones. Sí, tienen 28 electrones. Está bien. Pero no son isoelectrónicos, porque el zinc 2 más 30 es argón 18, 4s0, 3d10. ¿Sí? Y en cambio el níquel, ¿ya? El níquel es argón 18, 4s2, 3d8. Aunque tienen el mismo número de electrones, no podemos decir que es isoelectrónico porque no tienen la misma configuración electrónica. Recuerda que para que sean isoelectrónicos tienen que tener la misma configuración. Estos dos no tienen la misma configuración. ¿Ya? No tienen la misma configuración, por lo tanto no son isoelectrónicos. No son isoelectrónicos. ¿Ya? No son isoelectrónicos. ¿Ya? Por el hecho de que ambos tengan 28 no es suficiente para decir que son isoelectrónicos. ¿Ya? Por eso es falso. Listo. Entonces la respuesta será la letra B. ¿Ya? Bueno, tienen aquí los ejercicios propuestos, ¿ya? Para esta semana. Practiquen bastante estas partes. Cualquier duda me la hacen llegar y la próxima semana, si gustan, lo podemos resolver. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Ya? Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, gracias.